Bienvenidos a otro programa más de Sociedad del Bienestar Mutuo, donde estaremos analizando la situación política y económica de Venezuela. Hoy tenemos un invitado muy especial llamado Jesús Algarín, que es un líder político independiente de la comunidad de Chacao, y estaremos conversando con el economista y analista político Eli Chávez. Esta semana han ocurrido diversos sucesos alrededor del tema de la transición y de Juan Guaidó y su papel en esta nueva etapa que todavía no arranca en Venezuela. Empecemos entonces a aclarar de qué se trata esta transición, qué es en esencia la transición, y analizar dos conceptos pertinentes: qué es dictadura y qué es tiranía. Adelante. Sí, excelente. Lo primero que tenemos que hacer antes de continuar la conversación es aclarar los términos para que todos estemos claros. Primero, transición es el cambio de un estado político a otro, es decir, de lo que tenemos ahorita hacia lo que nosotros queremos o de lo que puede pasar. Entonces, es una transición, un cambio. Entonces, la pregunta, y eso eso responde a la pregunta, ¿estamos en un momento de transición? No, no lo estamos. ¿Se puede arrancar una transición? Sí. Podemos estar en los momentos en los cuales puede arrancar una transición. ¿Hacia qué es la transición? Bueno, la transición, una cosa es lo que quieren los ciudadanos y otra cosa es lo que puede pasar. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque entendamos la siguiente definición: dictadura y tiranía. La dictadura es una figura política que está dentro de la Constitución, eso es parte de lo que es el derecho romano de las constituciones a nivel mundial, en las cuales un poder asume todos los poderes por un tiempo predeterminado debido a una emergencia. Y eso es una dictadura que está dentro del modelo de la democracia. Y otra cosa es una tiranía. La tiranía es ya cuando es alguien o una entidad que asumen el poder porque quieren hacer lo que les da la gana y por un tiempo indefinido. Y eso es otro asunto totalmente diferente. Entonces recordemos, dictadura está relacionado con democracia, es parte del juego político de la democracia, y tiranía es ya salirse totalmente de la democracia. Entonces ahora sí podemos entrar a desarrollar el tema. Entonces continuaremos con la siguiente pregunta. Amigo Jesús. Yo pienso que aquí en Venezuela tenemos que lograr inmediatamente que haga una transición en Venezuela para que podamos sacar a Maduro. Porque si en Venezuela no buscamos esa transición en este momento, no vamos a poder lograr un objetivo. Aquí tenemos que buscar la forma, el método que Venezuela completo, digo Venezuela porque somos un país que todos estamos habitados, que podamos participar en todo momento en la democracia, buscar la forma de alzar la voz políticamente, que Venezuela pueda tener una tranquilidad, seguridad, empleo, vivienda. Tenemos que despertar y abrir los ojos en este momento, porque lamentablemente, si nosotros seguimos así, va a llegar un momento que en Venezuela no vamos a poder ni siquiera vivir. Exactamente, entonces ahí ya estamos en los peligros de la transición, porque podemos transitar de lo que tenemos actualmente a una tiranía completa de lo que sabemos, una tiranía completa de la izquierda, lo cual sería pues perder no solamente el estatus que tenemos de trabajar en pro de una democracia y perder totalmente la democracia. Porque sea como sea, hasta ahora todavía tenemos la Asamblea Nacional como el único poder legítimo y aceptado tanto internamente como externamente. Entonces, ¿qué transición es la que queremos? Efectivamente, nosotros queremos una transición hacia una mayor democracia, hacia un mayor poder a los ciudadanos, no un mayor poder a los partidos, no un mayor poder al gobierno, no, un mayor poder hacia los ciudadanos, una mayor democracia. Es la transición que queremos. ¿Pero qué pueden pasar? Pueden pasar muchas cosas. También podemos caer en una tiranía de derecha. Eso también puede pasar. El gobierno también puede pasar, ejemplo, a ser políticamente más cerrado, con una tiranía, y de mercado más abierto. O sea, ellos pueden agarrar y asumir efectivamente un modelo capitalista de producción mientras políticamente se quedan encerrados. Eso también puede pasar. O sea, pueden pasar mucho tipo de transiciones aquí en Venezuela. Por eso hay que aclarar qué es lo que queremos, qué es lo que puede pasar y cómo nosotros logramos lo que nosotros queremos que pase. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, la pregunta es, ¿y por qué no ha arrancado la transición? La transición no ha arrancado porque se necesita la participación en unidad de todos los actores de la sociedad venezolana.
Estamos hablando de unidad en la Asamblea Nacional, unidad con los ciudadanos, unidad con los militares y unidad con el apoyo internacional, tanto de los venezolanos en el exterior como de los gobiernos del exterior. Se necesitan todos los elementos de la sociedad que participen para una transición. ¿Cómo se logra eso? Ahí está el problema. ¿Y por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué no ha arrancado? Porque hemos cometido errores, señores. Aquí todos hemos cometido errores, comenzando con la Asamblea Nacional, que actualmente está en un proceso de reencuentro con la ciudadanía, porque esta Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de Venezuela, es la misma que cuando ganó, al mes no había tomado decisiones. Pasó un año y no hicieron nada. Es decir, es una asamblea que no ha sido caracterizada por tener grandes éxitos, ni medianos éxitos, más bien una asamblea bastante mediocre que no ha llegado a producir ni siquiera el más mínimo de acuerdo y unidad entre sus participantes. Porque como lo hemos sabido, aquí en la asamblea han habido diversos sectores que han estado jugando a sus intereses individualistas y egoístas sin sacrificarlos por el interés de Venezuela. Y eso es lo que hay que jugar. Para poder jugar como sociedad, para poder iniciar una transición, tenemos que sacrificar el individualismo, el egoísmo, las ganancias particulares por una ganancia colectiva, por la ganancia de todos. Y eso es lo que ha faltado. Entonces, ¿qué le ha faltado a la Asamblea Nacional? No solamente que han cometido errores, sino que no los han reconocido públicamente. Gracias a Dios, ya las cabezas que fueron los líderes anteriores han desaparecido de la palestra y esperamos que no regresen. Y si regresen es para que digan, sí, nosotros cometimos errores y por eso nosotros dejamos que ahora personas nuevas, con nuevas ideas, con nuevas propuestas, asuman el liderazgo, porque nosotros fracasamos en nuestro momento. Y no decir, bueno, nosotros no fracasamos porque no lo aceptamos, simplemente fue como siempre, fue el otro que no me dejó. No, cada quien tiene que aquí que asumir su responsabilidad. Esa es la primera parte, ¿no? De que el liderazgo tiene que asumir responsabilidades y comprometerse a hacer las cosas bien. Por eso que también es válida la estrategia de agarrar y buscar la conexión con los ciudadanos haciendo los llamados de calle. Eso es parte de las cosas buenas que hay que hacer. Y otra cosa, yo digo que aquí en Venezuela, aparte como dice aquí el compañero, que la Asamblea también tiene que dejar que participemos todos un debate para que podamos saber qué es lo que realmente quiere Venezuela. Porque no es nada más los diputados o el gobierno. Aquí tenemos que participar todos para poder lograr un objetivo. Bueno, todos de acuerdo, ¿qué vamos a lograr con Venezuela? Porque no es nada más una parte, que tenemos que lograr que toda Venezuela se unan. A unir toda Venezuela podemos lograr algo participativo y algo fotográfico. Es correcto, porque es que se llama la unidad, pero ajá, ¿y dónde está el mecanismo? Por lo menos ahí se está hablando ahorita de hacer cabildos abiertos. Ok, ¿por qué no cabildos digitales? Porque estos cabildos abiertos a la hora son meeting, pero yo no veo ahí la mesa de trabajo con la gente trabajando, llevando propuestas y trabajando y organizando las propuestas. Eso no está pasando en estos cabildos abiertos. Pero podemos hacer cabildos digitales porque no estamos en la época de las carretas, no estamos en la época de Simón Bolívar. Esto no es 1800, este es el 2019. Claro. Aquí todo el mundo tiene acceso a teléfono celular, etcétera, comunicación, llamadas, así sea un teléfono. Así no sea hoy todo el día, porque también hay apagones. Bueno, pero hoy no, pero mañana sí hay. Entonces, tiene que existir el mecanismo, y no mecanismos filtrados. Mecanismos tienen que existir, y eso es lo que nosotros no hemos escuchado, y sí queremos escucharlo. ¿Cuáles son los mecanismos de un cabildo digital, de cabildos digitales por todo el país, la gente aportando ayudas? ¿Qué es lo que la gente propone? ¿Qué es lo que la gente quiere que se haga? Sin filtros, lo que la gente quiere que se haga. ¿Dónde están? ¿Dónde están las propuestas? Porque todos tienen que ser integrados y esos mecanismos tienen que existir. Y eso es lo que nosotros estamos llamando también, porque esto no es solamente hacer un análisis, sino también proponer. Y proponemos de que tienen que haber mecanismos digitales, que se converse acerca de los mecanismos digitales, grupos de WhatsApp, documentos compartidos en Internet, trabajemos todos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos
articulamos lo interno, lo externo, cómo articulamos todas las fuerzas. Claro, pero también tenemos que participar todos, no nada más por internet, porque también, aparte del internet, que es un método desarrollado, tenemos que unirnos todos y participar todos. Porque, ok, yo puedo estar en mi casa muy tranquilo durmiendo y puedo participar por internet. No, siendo un guerrero del teclado. Claro, no, la idea no es nada más participar por internet, la idea es estar en la calle y luchando en la calle, trabajando en la calle y viendo cómo podemos lograr, por decir, un hueco que esté ahí, hay que lograr entre todos tapar ese hueco. Hoy en día tenemos que estar en la calle, porque encerrados no podemos estar en un círculo, porque es un círculo vicioso, que todo el mundo se pasa encerrado. No, señores, tenemos que estar en la calle, luchando en la calle, pateando la calle. Hoy en día no podemos seguir ya, como hacen muchos empresarios, como hacen muchos diputados, mucha gente del gobierno, que está todo el tiempo encerrados, como muchos alcaldes, muchos gobernadores. Señores, hoy en día tenemos que estar en la calle luchando por nuestro país, pateando por nuestro país, por nuestra nación, que nuestra nación nos tiene que doler cada día más, porque es muy fácil decir por internet, yo voy a hacer esto, pero no hay idea de hacerlo. Realmente luchar por cómo vamos a lograr que Venezuela se une y que Venezuela se levante. La única forma es uniéndolo y trabajando en la calle, participando todo el mundo en la calle. Exacto, y la unión solamente a través del sacrificio del egoísmo individual por un bien colectivo. Si los actores, ciudadanos, partidos políticos, asamblea, gobierno, no están dispuestos a sacrificar sus intereses particulares, quedan fuera, no los necesitamos, váyanse de aquí. Aquí van los que están dispuestos a sacrificar su interés individual por el interés colectivo, por la ganancia de todos, porque todos juntos podemos y vamos a salir adelante, lo cual nos lleva efectivamente a que necesitamos una serie de estrategias y tácticas. Es decir, nosotros tenemos que saber hacia dónde queremos ir, qué tipo de transición queremos. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que, ejemplo, estamos buscando una transición hacia una democracia, hacia darle más poder al ciudadano. Entonces, ¿y eso cómo lo vamos a aplicar? Entonces ahí vienen los diferentes escenarios y las estrategias dentro de los escenarios. Estrategias que son las líneas generales y la parte táctica que es el día a día. Porque tú puedes tener un plan, pero ese plan igualito ese plan va a ser aplastado por la realidad y tienes que volverlo a reeditar. O sea, las tácticas las tienes que ir estudiando en función de tu estrategia, de lo que claro, nosotros queremos lograr. Claro, lo que pasa es que acuérdate que el gobierno nos está asfixiando económicamente, porque si tú no tienes dinero, ¿cómo tú te mueves en el país? Hasta las mismas empresas la están cerrando para que el pueblo sea más ignorante, y con la ignorancia nos están dominando. Y hoy en día no podemos, señores, dejarnos dominar con el mismo gobierno. Nosotros tenemos que lograr que el objetivo de Venezuela sea que cada quien participe y cada quien ponga su grano de arena en Venezuela. Ya está bueno ya que el mismo gobierno nos domine. Ningún gobierno, ningún estado puede dominar un pueblo. El pueblo tiene que seguir adelante y luchar por su propio país. Tenemos que buscar nuestros intereses, nuestra lucha, porque la lucha es de todo. Y si nosotros mismos no luchamos y nosotros mismos no ponemos un grano de arena por Venezuela, cada vez Venezuela se va a hundir. Porque Venezuela, hay que asumir la realidad, Venezuela es un país destruido, tanto moralmente como económicamente. O sea, destruido pero totalmente. Y no nos queda más de otra que unirnos, poner nuestros intereses egoístas aparte y nosotros pasar ahora a trabajar de forma unida y coordinada. Bueno, dentro de estas estrategias que tenemos, ¿qué nos dice la Constitución? Tenemos 233, 333 y 350. Entonces, y ahí tenemos que pensar en lo que nosotros queremos como estrategia para lograr el objetivo y lo que puede pasar dentro de esas estrategias. Porque por lo menos, si nosotros decimos, bueno, aquí puede ser tanto una dictadura de la Asamblea Nacional, obviamente por un tiempo determinado, que podríamos decir 6 meses, 1 año, porque el objetivo es al final que mayor democracia, es decir, al final tiene que haber elecciones generales. Entonces, arreglar el país por un tiempo prudencial, de manera de que al final de ese tiempo prudencial se puedan llamar elecciones generales. Entonces puede ser una dictadura de la Asamblea Nacional que asume todos los poderes de la Asamblea Nacional y entonces pasa ahora a poder llamar a elecciones dentro de un tiempo prudencial, que podríamos hablar 6 meses, no sé, 9 meses, algo así. Claro, y aquí lo que yo digo, que aquí el gobierno tiene que ser como éramos antes. Hoy en día son 6 años de
de mandato un presidente. Aquí no puede tener un mandato con un presidente de 6 años. Aquí tiene que tener máximo 5 años para que pueda dar chance que otro gobierno pueda venir. Porque lamentablemente aquí se volvió una dictadura que no le dan oportunidad a otras personas que se vuelvan a lanzar como presidente, como gobernador, porque ellos siempre quieren hacer lo que ellos quieren. Hoy en día no podemos permitir, en la Constitución no se puede permitir que un presidente mande 4 o 5 veces en un país, porque eso se llama dictadura, y no podemos seguir con una dictadura mediática como la están haciendo ellos todos los días, en este sentido, que van a seguir gobernando las veces que les da la gana, y no podemos permitir que una persona mande 5, 6, 7, 8 veces. Y eso es verdad, porque no es solamente suficiente con que vengan unas elecciones, no, porque la idea no es regresar a la cuarta ni retomar la quinta o hacer una mejor versión de la quinta. O sea, efectivamente se requiere una constituyente para inclusive rehacer la democracia. Bueno, pero bueno, eso vendrá después. Eso vendrá después, pero sí, pero es necesario. Necesitamos inclusive pensar en una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución. Por eso es que nosotros también ya tenemos propuestas en ese sentido como Nation. Bueno, entonces, dentro de las estrategias también está la estrategia de no ir por una dictadura de la Asamblea Nacional, sino podemos ir por una dictadura presidencialista del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que asuma también la jefatura de Estado, que asuma también la presidencia de la República y que absorbiendo todos los poderes, él pueda ahora llamar y convocar unas nuevas elecciones. Igualito en un tiempo que sería igualito unos 6, 9 meses o de pronto un año, puedan llamar entonces a unas nuevas elecciones. Bueno, todos esos tiempos tienen que ser pensados, estimados, siendo dentro de lo razonable, etcétera, porque también sabemos que, bueno, Venezuela va a quedar, si vamos a un mundo más democrático, hay muchas cosas que reconstruir, por lo menos todos esos grupos armados que andan por ahí también hay que trabajarlo, hay que hacer todo ese trabajo. Entonces, bueno, si nosotros decimos, ¿cuál es la diferencia entre la estrategia de una dictadura de la Asamblea Nacional o una dictadura de un presidente, del presidente de la Asamblea Nacional a través del 233? Nos queda el problema de que si es así, entonces, ¿quién les va a dar poder efectivamente? O sea, porque, bueno, nosotros podemos ahorita decir, no, bueno, Juan Guaidó es presidente, ajá, ¿y quién hace de que efectivamente él sea el presidente? El mismo pueblo, los militares y el mismo pueblo, porque recuerda que el pueblo es que hace las elecciones, recuerda que el pueblo es que vota, el pueblo es que le da el poder a una persona para que esté a gobierno. Y si nosotros mismos no le damos ese poder a una persona que esté para gobierno, hoy en día no podemos sentir, porque nosotros estamos ahorita en una dictadura con este señor, porque lamentablemente él asumió no de trabajar para el pueblo, sino para él mismo, para una propiedad de él mismo, y no podemos permitir que eso suceda más en Venezuela. Sí, entonces, efectivamente, o sea, tenemos que salir y cambiar las cosas como están, y hay mucho trabajo que hay que hacer. Pero entonces, si vamos con una dictadura constituyente, con el presidente electo, con el presidente que asume, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que asume entonces la presidencia del Ejecutivo, entonces, ¿quién lo pone? Los ciudadanos y los militares, claro. Ahí entonces tiene que haber, como se están haciendo, y por eso es muy correcto que se hagan toda una serie de cabildos abiertos para conectar a la Asamblea Nacional y conectar a Juan Guaidó con la ciudadanía, porque tiene que haber apoyo popular. Tiene que haber apoyo popular. Sí, pues porque el apoyo popular es el que va a terminar de darle apoyo, de que el sector militar, porque en el fondo el que sostiene el gobierno son los militares. Ahí no hay pregunta. Claro. Entonces, para hacerlo a través de la ciudadanía, correcto. Y entonces esos militares, para hacerlo, entonces efectivamente está muy bien la propuesta de hacerle una amnistía, pero la pregunta es, ¿cómo tú les llevas efectivamente ese mensaje de amnistía a los militares? ¿Y a qué militares? Claro, lo que pasa es que aquí los militares tenemos que hacer como hacíamos anteriormente en la Cuarta República. Los militares no pueden estar en la cuestión democrática. Un militar es para cuidar al pueblo, al ciudadano. El militar está para respaldar a Venezuela y guardar a Venezuela. Los militares no están para hacer política. Ningún militar puede hacer política hoy en día. Nosotros no podemos seguir que los militares sigan haciendo política porque eso es una dictadura. Nosotros tenemos que hacer un cambio radical con los militares. Los militares anteriormente no se metían en cuestiones políticas. No podemos seguir que los mismos militares sigan haciendo lo que les da la gana en Venezuela.
Claro, entonces, efectivamente, o sea, por eso es que no solamente es llamar a elecciones generales, o sea, el trabajo que hay que hacer dentro de las Fuerzas Armadas también es bastante amplio, porque hay que volver a democratizar efectivamente las Fuerzas Armadas, buscar cuál es su verdadero rol y sacarlos del rol que están haciendo que no es el que deben hacer. O sea, no es el rol de las Fuerzas Armadas, no es un rol administrativo, ser parte del gobierno no es parte del rol de los militares. Y por eso es que hay que saber bien para dónde vamos y cómo nosotros trabajamos para lograr eso. Pero entonces, ¿cómo logramos nosotros el quiebre de los militares? Porque sabemos que los militares actualmente están apoyando al gobierno. El quiebre de los militares, nosotros lo logramos es a través de ofrecerles algunos beneficios, algunas garantías. Entonces, ¿con quién hablamos? Nosotros ya tenemos la experiencia con Pérez Jiménez, que el 23 de enero, el 22 de enero, estaban los militares de alto rango con Pérez Jiménez, y el 23, los de mediano y bajo rango fueron los que salieron a apoyar las manifestaciones en la calle. Y hubo el cambio, y hubo la transición. Entonces nosotros también tenemos que buscar lo que es, para hacer una transición correcta, el apoyo de los militares, logrando su quiebre a través de ofrecerle y hablar con quién. Bueno, hablar con los sectores medio y bajo de los militares, ofrecerles salidas económicas, políticas y de justicia también. O sea, la amnistía es buena, es necesaria, pero lo otro, ellos te van a apoyar. Pero Venezuela es un país destruido, aquí la situación económica es absolutamente grave. Claro. Ajá, ¿y con quién ellos te van a apoyar? Chévere. ¿Y cómo yo me aseguro, yo siendo militar, yo siendo soldado, capitán, cómo yo me aseguro que el día de mañana y el mismo día de hoy voy a poder comer? Porque hoy no puedo comer. Claro, que hay que hacerle conciencia primero, disculpa, hay que hacerle conciencia primero a los militares. ¿Cómo la hace tu conciencia? Tú tienes que ver que ellos nada más no son los mismos militares, porque ellos tienen familia. Y en la misma familia, que son gente humilde, gente del pueblo, porque los mismos militares son gente del pueblo. Y los militares tenemos que lograr que ellos cambien su forma de ser como lo tienen hoy en día, porque ellos tienen un chip montado en el cerebro, que nada más ellos son gobernantes y el pueblo pasando la necesidad. Hoy en día tenemos que cambiar el chip a los militares. ¿Cómo le tenemos que cambiar el chip a los militares? Dándole a entender que ellos nada más no pueden gobernar, sino también tienen familia. Y la familia de ellos está pasando mucha necesidad, porque hay muchos militares que están bien enchufados, pero la familia no está pasando roncha, como dicen vulgarmente. Hoy en día tenemos que lograr un objetivo, señores. El objetivo es cómo cambiar la tendencia militar y civil. Porque aquí lamentablemente en Venezuela estamos pasando una crisis demasiado fuerte y tenemos que ver un cambio de raíz. ¿Cómo vamos a hacer un cambio de raíz? Logrando primero la corrupción, que se acabe la corrupción, que eso es algo infinito, estamos de acuerdo. Pero si todos ponemos un granito de arena en Venezuela y todos ponemos a luchar por Venezuela y trabajar por Venezuela, esto va a ser un cambio radical en Venezuela. Tenemos que nosotros mismos, que somos el pueblo, y los mismos militares, unirnos en este momento y sacar este pueblo adelante, porque Venezuela es un país que sí se puede dar oportunidades en Venezuela, porque aquí hay mucha riqueza, aquí hay mucho madera que hay que sacar para poder sacar este país adelante. Sí, efectivamente, que hay muchas oportunidades. Venezuela es el país de las oportunidades y para eso requerimos que sea la participación del ciudadano empoderado. Por eso tenemos que ir a mayor democracia. No soñar con la democracia que tuvimos en la cuarta, que no fue tan mala, sino con mayor democracia inclusive que la que tuvimos en la cuarta, donde el poder esté en los ciudadanos, no en los partidos políticos, no en los militares, no en una asamblea, no en un presidente, en los ciudadanos. Por eso es que efectivamente la democracia tiene que profundizarse, tiene que ser más directa, utilizando lo que ya sabemos que existe, el Internet, etc. Bueno, continuando con lo de los escenarios, si la participación militar no es interna y es externa, y la gente está pensando que, bueno, que aquí va a venir la ONU, la OEA no tiene fuerza militar, la ONU o cualquier otro país, recordemos de que para la ONU tienen lo que es el Consejo de Seguridad, donde están China y Rusia, que si nosotros no hemos negociado previamente con China y Rusia, porque China y Rusia le han prestado dinero al gobierno. Es decir, si ellos los ponen a escoger entre un gobierno que ha aceptado, que te debe plata, y un gobierno que potencialmente desconozca el dinero que le debes, ellos van a decir, yo prefiero al malo conocido que al malo por conocer, porque voy a perder mi dinero. En cambio, tú tienes que negociar porque ellos están dispuestos. Todo el mundo aquí está dispuesto a negociar. Entonces, China y Rusia están dispuestos a negociar si tú previamente has hablado con ellos y le ofreces reconocerle esa deuda que tiene Venezuela ya con ellos.
Y eso es algo que también, bueno, no tenemos por qué tampoco reconocerlo 100%. Eso también se puede negociar, porque ellos saben que con este gobierno también cobrarlo está difícil. Claro, porque hoy en día, como ellos mismos se está cagando todo el dinero en Venezuela, porque ellos mismos se están llevando fuera del país, porque ellos hablan de Estados Unidos y lamentablemente ellos tienen todo el dinero prácticamente en Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿qué hace el gobierno hablando mal de Estados Unidos si todos lo quieren en dólares? Porque todo el dinero que tienen lo tienen en dólares y el dólar es americano. Entonces le digo, señores, vamos a abrir los ojos en Venezuela, porque ya no podemos seguir con esta mediocre democracia que tenemos hoy en día. Tenemos que buscar la forma, cómo cambiar la mentalidad al pueblo, que el pueblo no se deje gobernar por una persona que lo que está destrozando el país cada día más. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que poner un grano de arena y trabajar todo por Venezuela y sacar Venezuela adelante cada día más, señores. Sí, y lo podemos hacer. Pero entonces este asunto, si decimos, bueno, intervención extranjera, recordemos también que Venezuela perdió, cuando era de Capitanía General, nosotros teníamos las islas que estaban aquí enfrente de Venezuela. Pero recordemos que nosotros perdimos Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, las perdimos y, señores, Bolívar para recibir ayuda militar y derrotar a los españoles tuvo que regalar islas, y eso está en la historia. Entonces la pregunta, si nosotros estamos apostando únicamente a una intervención armada de afuera, bueno, ¿y cuánto vamos a pagar por eso? ¿Y con qué vamos a pagar? Pensémoslo, porque eso tiene que estar dentro de las estrategias. Las cosas no son así. Nadie viene a trabajar de gratis. O sea, yo no voy a decir, voy a mover mi ejército, voy a mover mis armamentos, mis soldados, voy a poner sangre de mi pueblo y de gratis nada. Por eso es que hoy en día tenemos que lograr, si uno se une y uno busca la forma de que aquí los mismos militares le digan al gobierno hasta que tú llegaste y todos nos unamos sin necesidad de buscar la fuerza en armamento, sino buscar la forma de diálogo, que haga un diálogo en Venezuela, podemos hacer muchas cosas. Exacto, podemos evitar un derramamiento de sangre a través de la estrategia y la negociación correcta, que se tienen también que hacer de la forma como debe ser, porque técnicamente las negociaciones son asuntos técnicos, no son asuntos de negociación de la gente de arriba. Las estrategias tienen que estar claras, porque también podemos agarrar y decir, bueno, Juan Guaidó se juramenta como presidente y para que no lo metan preso se va a una embajada y desde la embajada él puede gobernar. Es una opción, pero que también está la opción de una dictadura de la Asamblea Nacional, de asumir los poderes de forma temporal por la Asamblea Nacional. Entonces, el gobierno no los puede meter preso, no puede sacar a la Asamblea Nacional y nos daría la oportunidad de trabajar en unidad. El asunto de eso es que eso requiere una gran unidad de todos los participantes de la Asamblea Nacional, que todos sacrifiquen sus intereses, sus visiones particulares por una verdadera unión en Venezuela, por algo más grande y superior al individualismo, que es por la vida, por la sociedad, por el país. Y el presidente de la Asamblea tiene que estar en una embajada por su seguridad, por él y por su familia, porque si él se queda gobernando aquí, el mismo gobierno no lo va a permitir que él gobierne y lo pueden hasta matar. Hoy en día tenemos que buscar la forma que él gobierne, pero que tenga su propia seguridad. Porque si él tiene su propia seguridad, ¿quién nos va a quedar a nosotros que somos el pueblo? ¿Quién nos va a dar la garantía a nosotros que este señor se vaya del país? Entonces tenemos que buscar la forma que el presidente de la Asamblea Nacional tenga su propia seguridad, porque no hace mucho en la autopista Caracas-La Guaira lo detuvieron. ¿Para qué? Para poner una emboscada a ver cómo hacen la forma de quitarlo del medio, porque él está buscando la forma de quitarlo del medio, porque es una piedra de zapato que tiene el gobierno para ello. Entonces hay que buscar la forma de también tener seguridad para él. ¿Y cómo va a ser la seguridad? La misma gente tenemos que cuidar al mismo presidente de la Asamblea. Todos tenemos que poner un grano de arena y cuidar a ese hombre, porque ahorita él es la única alternativa que tenemos nosotros en este momento. Sí, entonces tenemos la alternativa de Juan Guaidó y la alternativa de la Asamblea Nacional, reconocida hasta por el gobierno como la única organización legítima con poder en Venezuela. Entonces, tenemos esas dos alternativas, hay que estudiarlas como estrategia, qué es lo que se quiere hacer, cuál es la que mejor que nos puede funcionar, e ir evaluando en función de lo que va sucediendo, es decir, establecer también lo táctico. Entonces, hay que hacer todos los análisis necesarios y establecer la estrategia y todo. Claro, todo va a depender y el éxito va a depender ¿de qué? De la unidad.
siempre vamos a depender de la unidad, porque un hombre solo no va a poder hacer y solventar este gran problema. Y no solamente una unidad en la Asamblea Nacional, una unidad en toda la sociedad venezolana, también con la que está fuera, en el exilio, también con ellos, porque ellos también están participando y hay que involucrarlos. Y los mecanismos de participación tienen que estar hechos. Ya nosotros por lo menos vimos el pronunciamiento de un grupo de militares desde Perú. Bien, excelente, eso es bueno, eso aporta. Bueno, ¿cómo los integramos a ellos para que ellos también sean canal para integrarnos con los militares aquí en Venezuela? Pero ¿cuál es el mecanismo? Un grupo en WhatsApp, bueno, están afuera, nadie los va a perseguir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Eso se necesita saber, se necesita trabajar sobre las cosas, se necesita dirección, se necesita estrategia y táctica, y eso lo queremos escuchar. Está bien que no me digas lo que vas a hacer mañana, está bien, pero yo necesito las líneas claras tienen que estar. Por eso que en Venezuela tenemos que buscar siempre la unión, como dice el amigo, por internet, aparte de internet, personalmente cada uno en la calle, viéndose, hablando, comunicándonos, todos en la calle para poder lograr un objetivo. Porque aquí todos estamos en una sola unión. ¿Cuál es la unión de nosotros? ¿Cuál es la estrategia de nosotros? De buscar la forma que Maduro se vaya. Y la estrategia es unirnos todos y cambiar esta tarea que estamos logrando hoy en día hacer nosotros los venezolanos. Sí, queremos una mayor democracia en Venezuela y el primer paso es salir de este gobierno, pero eso no es suficiente. Tenemos que también saber hacia dónde vamos y trabajar en función de eso. Un país de inclusión, de unidad y mayor democracia. Y para eso primero hay que salir del gobierno, pero no decir, vamos a salir del gobierno y después ver qué hacemos. No, hay que participar y trabajar y luchar por Venezuela. Sí. Porque la única forma que nosotros sacamos este gobierno, tenemos que participar todos, trabajar todos por Venezuela, unirnos y levantar a Venezuela de este hueco que estamos hoy en día y sacarlo a flote. ¿Cómo? Trabajando, luchando y uniéndonos todos por Venezuela. Bueno, excelente. Gracias a nuestro amigo Jesús Algarín que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, unidad para adelante, de corazón por Venezuela. Muy bien, llegamos al final por los momentos de nuestro programa Social Bienestar Mutuo. Si te gustó, dale like. Comparte por favor este mensaje para que todos nuestros hermanos venezolanos sepan lo que está sucediendo y sepan lo que deben hacer ante este desafío del cual vamos a salir victoriosos siempre y cuando trabajemos en unidad. Hasta pronto.